El siglo XXI se inaugura con una fenomenal crisis, que es una crisis civilizatoria, pero que también es la expresión de múltiples crisis. Crisis financiera, crisis alimentaria, crisis energética, crisis climática. En el sur global y especialmente en América Latina, la crisis de la deuda. ¿Qué es lo que explica esa multiplicidad de elementos que hacen tan difícil la reproducción de la vida en general? Bueno, en el caso del sur global y particularmente en América Latina hay una orientación muy fuerte a la exportación de los recursos naturales, eso viene de la época de la conquista y de la colonia, pero se ha incentivado fuertemente en el siglo XXI, eso implica una presión enorme por la expansión de fronteras extractivas. Un ejemplo extraordinario, por ejemplo, es Argentina, el país en donde yo vivo, donde a partir de 1996 la incorporación de un cultivo transgénico, la soja, que implica un paquete tecnológico asociado a la siembra directa y a un cambio muy fuerte en la recomposición de las relaciones sociales en el campo y en la ciudad, ha implicado la expansión vertiginosa de este cultivo, que en realidad es un monocultivo, y eso ha tenido implicancias, por ejemplo, en el avance de la deforestación. El extractivismo no es solo un fenómeno de carácter económico, es también un fenómeno de carácter político. Implica que los países traten de salir de esa brutal crisis de deuda y de divisas, porque se trata siempre de exportar más para tener dólares para apalancar la economía, y eso implica muchas veces flexibilización laboral, pero también flexibilización ambiental. Eso significa bajar estándares de protección ambiental, implica generar lo que eufemísticamente se llaman acuerdos de protección recíproca de las inversiones, que en realidad protegen las inversiones de los países centrales, no de los países del sur global, que nunca podrían invertir en los países centrales, pero también implica una captura de las élites, donde muchas veces hay una renta diferencial que se puede extraer de ahí. Por esa misma razón, insisto, el extractivismo también es un fenómeno de carácter político y tiene importantes consecuencias para la democracia. Muchas veces esta presión extrema por bajar protección ambiental y por lograr ventajas comparativas en los territorios implica la destrucción de las economías locales, implica represión violenta a quienes protestan e implica muchas veces la generación de zonas específicas de exclusión. En muchos lugares del sur global se llaman zonas de sacrificios, es decir, territorios designados para enclaves de exportación, enclaves extractivistas, petroleras, hidroeléctricas, carbón, etc. Y claro, entonces no es de extrañar que haya aumentado también la conflictividad ambiental. Los conflictos ambientales son disputas por la apropiación de bienes, recursos, conocimientos, naturaleza, que se dan en los territorios donde se disputan distintas relaciones sociales, aquellas que se apoyan en la reproducción social, como diría el geógrafo brasilero Milton Santos, en el orden local lo que impera es la reproducción de la vida, y otras de carácter extractivo que se apoyan en un orden global donde el imperativo es la desregulación. No siempre este conflicto es abierto, no siempre se expresa con movilizaciones, no siempre logra visibilidad. Una cuestión central cuando hablamos de conflictos ambientales son precisamente los regímenes de visibilidad, que es lo que hace que en algunos casos los actores, las mujeres, los hombres, los grupos, las comunidades puedan ser oídos y en otros casos no. Pero también hay una disputa muy grande por el territorio, ¿no? Si uno va a ver las distintas movilizaciones en América Latina, las movilizaciones socioambientales, de lo que se habla es de la defensa del territorio. Y en esa cuestión entra muy fuerte también la forma en que megaproyectos extractivos, por ejemplo minería, tienen que disponer o necesariamente disponen del territorio de un modo que resulta incompatible con los modos de vida local. Por ejemplo, la exploración de litio, en lo que se llama el triángulo del litio, en Argentina, Bolivia y Chile, representa, incluso ya en su fase de exploración, un impacto muy grande sobre las condiciones de reproducción social de las comunidades que viven del pastoreo, que usan la sal para sus actividades cotidianas, que habitan en un territorio de humedales, que son las lagunas y salares, y donde está muy disputada también el uso de otros recursos como agua y energía.
¿Por qué han aumentado los conflictos ambientales? Bueno, un elemento clave es esta velocidad de avance de las fronteras extractivas. Pero también hay otro elemento clave que es un cambio muy fuerte en los formatos de acción colectiva. Es decir, hay organizaciones, grupos, sobre todo son redes, que articulan distintas demandas, intereses, significados incluso sociales sobre la naturaleza, donde hay comunidades campesinas, grupos de profesionales, docentes, mujeres, sobre todo mujeres. Hay una interpelación muy fuerte a la relación que existe entre género y ambiente, y hay una consigna muy importante en las movilizaciones en América Latina, que es la consigna cuerpo-territorio. Las defensoras ambientales, las que están en la primera línea de los conflictos, hacen referencia a que hay una conexión muy estrecha entre aquello que afecta al territorio, afecta a los cuerpos y viceversa. ¿Y esto por qué? Bueno, porque las mujeres, a partir de la división sexual del trabajo, se nos ha asignado el rol de cuidadoras, de estar a cargo de la reproducción de la vida, y en contextos de comunidades campesinas, indígenas, pueblos originarios, sectores populares urbanos, el entorno natural, la base de los recursos, es parte de la reproducción, de tal manera que cuando eso es amenazado, suelen ser las mujeres las que primero salen, no porque naturalmente les corresponda, sino porque hay una relación muy estrecha entre esos roles de reproducción y la defensa de la vida, por lo tanto la defensa del ambiente. Hay 4 grandes formas en que el extractivismo impacta sobre los desplazamientos poblacionales. En primer lugar, por el impacto que tiene en precisamente el avance de la frontera extractiva en procesos de desalojo violento de comunidades. En segundo lugar, también hay este proceso que ya mencioné antes, que es la descomposición, la desconfiguración de los modos de vida locales, que muchas veces hace muy difícil la subsistencia y la gente tiene que emigrar no por deseo, no por voluntad, sino porque el avance extractivista implica que se reconfiguren las relaciones sociales y sobre todo las actividades locales productivas. Hay una tercera, que es muy trabajada también por las corrientes de los feminismos comunitarios, ecología política feminista y ecofeminismos, que refiere a la repatriarcalización de los territorios. Y hay una cuarta, de la que ya hablé, pero que quiero desarrollar un poco más, que tiene que ver con esta cuestión de las defensoras ambientales, ellas mismas se autodefinen así, y la brutal criminalización que existe sobre ellas en diferentes lugares de América Latina. En el caso de la expansión de la frontera extractiva y cómo impactan los desalojos, vuelvo con este ejemplo de Argentina que mencioné al principio. Ya señalé que fue en 1996 el momento en que se abrió la implantación de la soja transgénica en Argentina. Eso implicó una expansión enorme de cerca de entre 20, 30 o 10 millones de toneladas anuales de producción de soja. En los últimos años ha bajado por algunos cambios justamente de la crisis climática, pero se prevé que el año que viene va a volver a aumentar. Y eso ha implicado el avance sobre territorios que antes no eran territorios para cultivos intensivos. En particular, la soja transgénica se adapta muy bien a climas de baja precipitación. Entonces, lo que se llama la región núcleo, que siempre fue la zona central de Argentina, donde se cultivaba trigo, maíz, luego soja, se pudo expandir a zonas del norte de Argentina. Y particularmente un ecosistema muy afectado es la región del Chaco, que es el tercer bioregión más importante del mundo y de América Latina, donde ha habido un proceso muy brutal de deforestación. Más o menos entre 1998 y 2008 se perdieron 5 millones de hectáreas de bosques nativos en Argentina. Y ese es el territorio donde habitan comunidades originarias y comunidades campesinas, que siempre han tenido un problema histórico con la tenencia de la tierra. Son ocupantes legítimos, tienen cobertura a través de una legislación que se llama posesión 20 añal, pero lo que no tienen son los títulos. Entonces, en este avance brutal de la frontera extractiva, los que llevan adelante los pools de siembra ni siquiera son terratenientes, son los que se apropian de esos, tampoco tienen el título de propiedad, lo que hacen es desalojos violentos. Muchas veces la familia se va por ejemplo, en Santiago del Estero o en Salta, van a la ciudad para comprar algo, se quedan un par de días con sus familiares, cuando regresan su casa está derribada, incendiada. Y eso pasa sistemáticamente a pesar de que desde el año 2007 hay una ley de protección de bosques nativos que tiene algunos artículos que también protegen los derechos de las comunidades originarias.
Eso implica que en los últimos años el campo se haya ido vaciando o que las poblaciones queden recluidas en algo que en Brasil se llaman desiertos verdes, es decir, grandes extensiones de monocultivo que ya arrasaron con el bosque, que es de donde las comunidades usan la leña, las plantas medicinales, crían a sus animales, y entonces uno ve una pequeña casa, una pequeña granja, espacio rodeado de producción de soja. Por supuesto que además eso tiene otro impacto muy grande en la salud, porque la soja utiliza grandes cantidades de agroquímicos, en particular el glifosato, y en el caso de Argentina eso es con fumigación aérea, por lo tanto hay afectaciones muy importantes a la salud. Entonces, primer punto, desalojos forzados. Segundo elemento es cuando la población resiste, pero de todas maneras se hace muy difícil la vida porque hay una incompatibilidad entre la expansión de las empresas y los modos de vida local. Ese es el segundo caso, que este año hubo un conflicto muy grande en la provincia de Jujuy, Argentina, junio de 2023, a partir de justamente el avance que vienen haciendo desde los últimos 15, 20 años, las empresas que hacen de exploración del litio, en el denominado triángulo del litio, ¿no? Y ahí lo que pasa es que ya en la fase de exploración las empresas abren caminos, toman el agua y dejan mangueras abiertas, desconfiguran los recorridos territoriales que hacen las comunidades para la cría de ganado, y ha habido mucha resistencia porque esas son comunidades que tienen una historia muy grande de lucha, y eso explotó en junio de 2023 cuando hubo una gran tensión porque el gobernador de la provincia de Jujuy quiso reformar la Constitución, y entre los elementos que había en esa reforma constitucional, uno era restringir el derecho de protesta, y el otro era eliminar un artículo que justamente en la Constitución provincial reconoce los derechos preexistentes de las comunidades originarias. El gobernador tuvo que dar marcha atrás porque hubo una gran pueblada, fueron protestas de varios días en la capital y en todos los lugares de la provincia, con rutas cortadas, represión, periodistas encarcelados, para que entendamos la envergadura que tienen estos conflictos, ¿no? Se vuelven en esos momentos de gran visibilidad, antes hablaba de los regímenes de visibilidad, se vuelven casos estructurales, casos que son como analizadores sociales de lo que implica el extractivismo para la economía, pero también para la política y para la democracia. Tercer ejemplo de cómo el extractivismo impacta sobre los desplazamientos poblacionales y sobre las afectaciones en las movilidades, es esta lucha que llevan las mujeres en muchos territorios extractivos, y este concepto, acuñado por diferentes colectivos de mujeres en América Latina, que hace referencia a la repatriarcalización del territorio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces la implantación extractiva hace que las comunidades, en particular las mujeres, refuercen esa división genérica del trabajo a partir de que la escasa mano de obra que toman los megaproyectos es para los varones, no para las mujeres. Ahí se pierde mano de obra en las actividades de reproducción en el hogar, pero además hay como procesos de cercamiento o de cerramiento social, como dice Silvia Federici, por el cual las mujeres empiezan a tener menos movilidad en su propio territorio. Hay más cantidad de varones que vienen de afuera, hay a veces más consumo de alcohol, hay trata de personas. Entonces las mujeres dicen sentirse más inseguras en sus propios territorios, y esto es lo que se designa como repatriarcalización del territorio. En este caso probablemente no hay migración forzada, pero sí hay cambios muy importantes en la movilidad interna. Bueno, y un cuarto ejemplo que quería traer en esta presentación tiene que ver con las defensoras ambientales. Sabemos a través de los informes de Global Witness que el avance de la criminalización de los defensores de la tierra y el ambiente ha avanzado significativamente en los últimos años. En su informe de 2021, ellos dicen que de cada 4 asesinatos a defensores ambientales, 3 son en América Latina, o sea, es la región más afectada por esto. No hay datos sobre género, pero sabemos que la mayoría, o en una parte importante, son mujeres. Conocemos bien el caso del asesinato de Berta Cáceres, ¿no? Indígena lenca en Honduras, que fue asesinada porque ella defendía en su territorio el río y ella se consideraba una guardiana del río respecto de un proyecto de represas, y es un caso testigo porque lleva muchos años en la Corte Constitucional y en los tribunales de Honduras. Algunos perpetradores fueron enjuiciados, pero no los responsables
políticos del femicidio. En los últimos años esto se llama femicidio político o etnofemicidio, porque en realidad se trata de asesinatos que buscan aleccionar, que tienen un componente patriarcal, porque lo que le están diciendo a las mujeres es que tienen que quedarse en sus casas, que su rol es doméstico, que su rol no es público, pero también tienen un componente disciplinador, porque buscan desmovilizar y buscan amedrentar. En general, las defensoras ambientales denuncian en distintos lugares de América Latina, el caso más extremo es el asesinato, pero hay otras formas de violencia, que son las amenazas, la deslegitimación, que es cuando se dice que las mujeres no saben, no entienden, no conocen, son ignorantes, que se quejan, están locas. Hay muchas historias así en los movimientos de derechos humanos en América Latina, ¿no? de mujeres, madres que han salido a defender la vida, ¿no? Los derechos humanos, y son como criminalizadas. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría sugerir algunos mecanismos, formas de incidencia en la que todos podemos trabajar, porque no es suficiente denunciar estos problemas, sino también necesitamos intervenir. Esta acuciante crisis civilizatoria del siglo XXI nos conmina a intervenir, a tomar parte, a ser parte. Y bueno, hay mucho de lo que se hace en general para acompañar estos procesos tiene que ver con procesos judiciales, ¿no? Con acciones frente a la justicia. Ahí es muy importante la agilización de los procesos y que puedan ser sin costos para las y los afectados. Una cuestión que se discute mucho en estos procesos judiciales por fuera de los tribunales y dentro de los tribunales es el derecho a reparación, porque muchas veces la gente desplazada le lleva años que se le reconozca, por ejemplo, su derecho a la posesión de las tierras, y retornar implica retornar a un sitio arrasado. Entonces, ¿qué significa reparar? No solo el lugar de la vivienda, sino el entorno social y ambiental del que depende la vida. Y hay grandes discusiones también sobre la reparación a los pueblos afectados, que son cuando alguien es afectado en su vida, en su salud, en su integridad física, qué significa reparar y reconocer derechos ahí. Es muy importante pensar las acciones en términos colectivos, porque muchas veces la dispersión de demandas en diferentes frentes debilita los procesos. En Argentina, por ejemplo, ha habido en los años pasados un caso colectivo muy conocido de afectados por contaminación ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo, gente que vive en el borde de un río muy contaminado en el extremo sur de la metrópolis de Buenos Aires. Varios de ellos están contaminados con plomo en sangre, porque es un río que ha sido el receptor de los vertederos industriales, sobre todo de un polo petroquímico. Y ahí la discusión sobre reparación es muy importante, porque la reparación a los cuerpos afectados no es suficiente con una asistencia sanitaria, como muchas veces se propone para estos casos, sino que implica un tipo de reparación que permita socialmente que estas víctimas tengan un reconocimiento, ¿no? Es una discusión también que involucra un debate muy profundo sobre qué es la justicia ambiental en estos casos. Y bueno, finalmente está el Acuerdo de Escazú, que es muy importante porque el Acuerdo de Escazú tiene un artículo 6 que reconoce la importancia, o exige, mejor dicho, a los estados proteger y garantizar los derechos de los defensores y defensoras ambientales, intervenir en casos de que estos sean afectados y investigar, denunciar y dar curso a la justicia en estos mismos casos. Para terminar, quisiera decir que en América Latina hay un acervo enorme de experiencias, recursos, movilizaciones en los cuales la defensa de la vida se considera como estrechamente ligada a un proceso que involucra el mundo humano y no humano. Esto implica también una apelación a los comunes, ¿no? Esa parte de nuestro entorno y de nuestras prácticas cotidianas y comunitarias, que si no se reproduce en un sentido público por fuera del mercado, no hace muy difícil la vida. Los comunes no son solo objetos, también son prácticas, y hay muchas de estas prácticas que recrean la existencia de lo común. Hay prácticas de producción de conocimiento, de generación de información, de compartir saberes. Y bueno, y considero que es muy importante que impulsemos un diálogo global entre distintas regiones del mundo, porque hay mucho que podemos aprender unos de otros. De esa manera estaremos en mejores condiciones para enfrentar esta crisis civilizatoria que nos afecta a todas y a todos.